Papá, tú no contribuiste con nada para esta cena, así que no comes. Esas fueron las palabras que mi propia hija me dijo delante de toda la familia en Nochebuena, mientras yo me quedé allí parado, con el plato vacío en las manos, viendo cómo todos seguían comiendo como si nada hubiera pasado. Lo que ella no sabía es que esa noche sería la última vez que me humillaría. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ignacio Medina Vázquez, tengo 67 años y durante los últimos 3 años he estado viviendo en la casa de mi hija Beatriz después de que perdiera a mi querida esposa Carmen. Pensé que en esta Nochebuena del año 2024 finalmente tendríamos una celebración familiar como Dios manda, después de tantos meses de tensiones constantes en esta casa. Desde que llegué a vivir aquí, las cosas nunca fueron fáciles. Beatriz, mi hija de 35 años, siempre fue problemática desde pequeña. Era caprichosa, demandante, y nunca supo valorar los sacrificios que hice por ella durante toda su vida. Pagué sus estudios universitarios, la ayudé con la entrada de esta casa donde ahora vivo como un extraño, y durante años mantuve a su familia cuando Rodrigo, su marido, estuvo sin trabajo. Pero ese 24 de diciembre yo tenía esperanzas renovadas. Había comprado regalos costosos para mis nietos Alba y Marcos, de 8 y 5 años respectivamente. Gasté más de 500 euros en juguetes, ropa y dulces para ellos. También le compré un hermoso collar de perlas a Beatriz, que me costó 300 euros, pensando que tal vez esto suavizaría su corazón y me trataría con el respeto que merezco. Durante todo el día estuve ayudando en la cocina, pelando patatas, organizando la mesa, limpiando los platos sucios. Me sentía útil y esperanzado. Veía a Beatriz preparando el pavo, a Rodrigo abriendo el vino y a mis nietos corriendo por la casa emocionados por la Nochebuena. Por un momento, me permití creer que finalmente seríamos una familia unida. Cuando llegó la hora de la cena, todos nos sentamos alrededor de la mesa que yo mismo había decorado con tanto cariño. Las luces navideñas brillaban suavemente, la comida olía deliciosa, y mis nietos no paraban de hablar sobre Papá Noel. Me sentía el patriarca de la familia, el abuelo orgulloso rodeado de sus seres queridos. Rodrigo sirvió el vino y propuso un brindis por la familia. Todos alzamos nuestras copas, incluso los niños con sus vasos de zumo. «Por la familia Medina Santos», dijo él, y yo sentí una calidez en el pecho que no había experimentado desde la muerte de mi Carmen. Pensé que finalmente había encontrado mi lugar en esta casa. Después del brindis, comenzamos a servir la comida. Beatriz cortaba el pavo, Rodrigo servía las patatas asadas, y los niños se emocionaban viendo todos los platos deliciosos. Cuando me levanté para acercarme a la mesa y servirme mi porción, sosteniendo mi plato con una sonrisa genuina, sucedió lo impensable. Beatriz me miró con frialdad, puso su mano sobre mi plato impidiendo que me sirviera, y con una voz cortante que resonó en toda la sala me dijo: «Papá, tú no contribuiste con nada para esta cena, así que no comes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis nietos me miraron confundidos. Rodrigo siguió comiendo como si nada hubiera pasado, y yo me quedé allí parado, humillado delante de toda mi familia, con el plato vacío temblando en mis manos. El shock de esas palabras me paralizó completamente. Durante unos segundos que parecieron eternos, mi mente no pudo procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi propia hija me estaba prohibiendo comer en la mesa familiar de Nochebuena? ¿La misma mesa que yo había ayudado a preparar durante todo el día? Miré alrededor esperando que alguien dijera algo, que alguien protestara por esta injusticia. Pero Rodrigo simplemente siguió masticando su pavo como si fuera la cosa más normal del mundo. Incluso vi una pequeña sonrisa en sus labios, como si estuviera disfrutando de mi humillación. Era evidente que esto había sido planeado entre ellos. «Pero Beatriz», murmuré con voz temblorosa, «yo ayudé a preparar todo esto. Estuve en la cocina contigo toda la tarde». «Ayudar no es pagar, papá», respondió ella sin siquiera mirarme.
Rodrigo compró el pavo, yo pagué las verduras, el vino, todo. Tú no pusiste ni un euro para esta celebración, así que no tienes derecho a disfrutarla. Mis nietos comenzaron a darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Alba, la mayor, preguntó con inocencia, ¿por qué el abuelo no está comiendo con nosotros? Porque el abuelo tiene que aprender a ser responsable, respondió Beatriz con una frialdad que me heló la sangre. Cuando sea mayor y contribuya a esta casa, entonces podrá sentarse a nuestra mesa. Las palabras de mi hija me atravesaron como dagas. Ser responsable. Yo, que había trabajado durante 40 años como mecánico para darle todo lo que necesitaba. Yo, que me levanté a las 5 de la mañana durante décadas para llevar el pan a mi familia. Yo, que vendí mi coche cuando ella necesitó dinero para la universidad. Me quedé allí de pie, aferrando mi plato vacío, viendo cómo todos continuaban cenando tranquilamente. El sonido de los cubiertos contra los platos resonaba en mis oídos como una tortura. El aroma de la comida que había ayudado a preparar se convirtió en una burla cruel. Rodrigo incluso se atrevió a pedirle a Beatriz que le pasara más pavo, haciendo un comentario sobre lo delicioso que estaba. Está exquisito, amor. Definitivamente valió la pena la inversión. Sus palabras tenían una intención maliciosa que no pasó desapercibida para mí. Intenté mantener la dignidad, pero sentía cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, no por la comida en sí, sino por la crueldad de la situación. Mi propia hija me estaba tratando peor que a un extraño. Al menos a un extraño no lo invitarías a tu casa para humillarlo así. Pequeño Marcos, mi nieto de 5 años, se bajó de su silla y se acercó a mí con un pedazo de pan en la mano. «Abuelo, ¿quieres mi pan? Tienes cara de hambre». Antes de que pudiera responder, Beatriz intervino bruscamente. «Marcos, vuelve a tu sitio. El abuelo está bien, solo está aprendiendo una lección importante». El niño me miró con confusión, pero obedeció a su madre. Vi cómo regresaba a su silla, girándose para mirarme de vez en cuando con preocupación. Mi corazón se rompió al darme cuenta de que mis propios nietos estaban presenciando esta. Finalmente, no pude soportar más aquella tortura silenciosa. Sin decir una palabra, dejé el plato vacío sobre la mesa y me dirigí hacia mi habitación. Cada paso que daba hacia las escaleras resonaba como un eco en el comedor, donde el ruido de los cubiertos y las conversaciones triviales continuaban como si yo fuera invisible. Una vez en mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Las decoraciones navideñas que había colgado esa misma mañana ahora me parecían una burla cruel. Las luces intermitentes del arbolito que había armado para los niños me recordaban constantemente la alegría que debería haber sentido esta noche. Pero en lugar de hundirme en la autocompasión, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una mezcla de indignación y claridad mental que no había experimentado en años. Empecé a repasar mentalmente todos los episodios de maltrato que había tolerado desde que llegué a vivir a esta casa. Recordé claramente el día que llegué aquí, hace exactamente 3 años. Beatriz me había dicho, «Papá, esta es tu casa ahora, aquí estarás cómodo y en familia». Qué mentira tan grande había sido esa promesa. Desde el primer mes comenzaron los reproches sutiles, las indirectas, los comentarios hirientes disfrazados de preocupación. «Papá, deberías colaborar más con los gastos», me había dicho apenas 2 semanas después de mudarme. Yo, que recibía una pensión modesta de 1.200 euros mensuales, inmediatamente comencé a dar 600 euros mensuales para los gastos de la casa. Pero nunca fue suficiente para ella. Cada vez que llegaba alguna factura alta, Beatriz me miraba con reproche. «Papá, la factura de la luz está muy elevada este mes». Como si yo fuera responsable de todos los electrodomésticos que funcionaban las 24 horas del día. Como si fuera culpa mía que Rodrigo dejara el televisor encendido toda la noche o que Beatriz usara la lavadora 3 veces al día. Los recuerdos se agolpaban en mi mente como una avalancha dolorosa. Las mañanas cuando bajaba a desayunar y encontraba solo migajas de pan, porque se había terminado, y nadie había pensado en reservarme aunque fuera una rebanada.
Las noches cuando llegaba de mis caminatas y la cena estaba recogida, con el comentario casual, pensamos que ya había cenado. Pero lo que más me dolía era recordar cómo había llegado a esta situación. Después de que Carmen muriera, me quedé completamente solo en nuestra casa de toda la vida. La depresión me consumía día tras día. Fue Beatriz quien insistió en que me mudara con ellos. No puedes estar solo, papá. Necesitas estar rodeado de familia. Ahora me daba cuenta de que su preocupación nunca había sido genuina. Había sido calculada. Necesitaban mi pensión para cubrir sus gastos excesivos. Rodrigo había perdido su trabajo como electricista justo cuando yo llegué, y mi contribución económica les había salvado de una crisis financiera. Durante estos 3 años, yo había sido más que un inquilino pagador. Había sido su empleado doméstico gratuito. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno de los niños antes de que fueran al colegio. Limpiaba la casa mientras ellos trabajaban. Hacía la compra, cocinaba la cena, ayudaba a los niños con los deberes. Y cuando Rodrigo finalmente encontró trabajo el año pasado, en lugar de agradecerme el apoyo durante su época difícil, comenzó a tratarme con desprecio, como si mi presencia en su casa fuera una molestia, como si hubiera olvidado convenientemente que mi dinero había pagado su hipoteca durante 18 meses. Pero esta noche, sentado en esa habitación que nunca había logrado sentir como mía, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo así. No podía permitir que me trataran como un ciudadano de segunda clase en lo que supuestamente era mi hogar. Sin embargo, antes de hacer cualquier movimiento precipitado, necesitaba saber exactamente con qué clase de personas estaba tratando. Necesitaba descubrir hasta dónde llegaba realmente su falta de consideración hacia mí. Tenía la sospecha de que lo que había presenciado esta noche era solo la punta del iceberg. Me acerqué a la ventana y observé el jardín nevado bajo la luz de la luna. La tranquilidad de la noche contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que se desataba en mi interior. Sabía que al día siguiente todo cambiaría, pero primero necesitaba obtener algunas respuestas que confirmarían mis peores temores sobre las verdaderas intenciones de mi hija. Al día siguiente, 25 de diciembre, esperé pacientemente a que todos salieran de casa. Beatriz y Rodrigo habían planeado llevar a los niños al parque navideño del centro de Madrid, una tradición que mantenían cada año. Por supuesto, no me invitaron. «Es mejor que descanses, papá», me había dicho Beatriz esa mañana con falsa preocupación. «Ayer parecías muy cansado». Una vez que se marcharon, aproveché la oportunidad para hacer algo que nunca había hecho antes: revisar las pertenencias de mi hija. No me sentía orgulloso de hacerlo, pero necesitaba confirmar mis sospechas sobre lo que realmente pensaban de mí en esta casa. Entré a su dormitorio con el corazón acelerado. Sobre la mesita de noche estaba su teléfono móvil, conectado al cargador como siempre hacía antes de salir. Beatriz tenía la costumbre de usar el mismo código de desbloqueo para todo: la fecha de nacimiento de Alba, el día 18 del mes 11 del año 2015. Con manos temblorosas introduje los números y el dispositivo se desbloqueó inmediatamente. Comencé a revisar sus conversaciones de WhatsApp, buscando algo que me diera pistas sobre sus verdaderas intenciones. Lo que encontré superó mis peores expectativas. Había un grupo de chat llamado Familia SM, donde estaban Beatriz, Rodrigo y aparentemente la hermana de él, Cristina Santos Ruiz. Los mensajes más recientes eran devastadores. Del día 20 de diciembre, Rodrigo había escrito: «Ya no aguanto más a tu padre en casa. Está todo el día estorbando y encima pretende que lo tratemos como si fuera el dueño». La respuesta de Beatriz fue aún peor: «Lo sé, amor, pero necesitamos su pensión hasta que podamos ahorrar lo suficiente. Después lo llevamos a la residencia San Fernando. Allí estará bien cuidado y nosotros recuperaremos nuestra intimidad». Cristina había añadido: «Mi amiga trabajó allí. Es barata, como 400 euros al mes. Con lo que él os da podríais pagar eso y os sobrarían 800 para vosotros». Seguí leyendo con horror creciente. Rodrigo había respondido: «El problema es que si se da cuenta de nuestros planes,
podría irse antes si perdemos el dinero. Hay que mantenerlo contento hasta que tengamos todo organizado. Beatriz había contestado: por eso le sigo aguantando sus manías de viejo. Pero mi paciencia tiene límite. Ayer me pidió que le comprara sus galletas especiales para el desayuno, como si fuera su empleada. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo. Había mensajes de noviembre donde discutían los detalles de la residencia. Cristina había enviado fotografías del lugar, un edificio gris y deprimente en las afueras de Madrid, con habitaciones minúsculas y pasillos que olían a desinfectante. «Mira qué perfecta es esta», había escrito Beatriz. 4 camas por habitación, así que tendrá compañía, y está lo suficientemente lejos como para que no pueda venir a molestarnos cada 2 días. Rodrigo había añadido: lo mejor es que una vez que esté allí, podemos vender sus muebles y la ropa que no necesite. Ese armario antiguo de su dormitorio debe valer algo en el mercado de segunda mano. Pero el mensaje que más me impactó fue uno de Beatriz del día 12 de diciembre. Anoche soñé que papá se moría en esa residencia. No me sentí triste, solo aliviada de que por fin tendríamos la casa para nosotros solos. La crueldad de esas palabras me atravesó como un puñal. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, que había cargado en mis hombros cuando aprendía a caminar, que había consolado durante sus pesadillas infantiles, ahora soñaba con mi muerte como si fuera una liberación. Continué revisando y encontré conversaciones donde planificaban cómo convencerme de ir voluntariamente a la residencia. Habían discutido diferentes estrategias, desde decirme que era temporal mientras reformaban mi habitación, hasta inventar problemas de salud míos que requerían cuidados especializados. El plan era llevarlo a cabo después del Día de Reyes. Para que no arruine las Navidades de los niños, había escrito Beatriz, como si mi presencia fuera algo tóxico que pudiera contaminar las fiestas familiares. Rodrigo había sugerido: podemos decirle que es solo por unos meses, hasta que encontremos algo mejor. Los viejos son muy ingenuos, se creerá cualquier cosa. La traición era absoluta. Durante 3 años había vivido engañado, creyendo que estaba con mi familia, cuando en realidad era solo una fuente de ingresos temporal, hasta que pudieran deshacerse de mí convenientemente. Fotografié cada conversación con mi propio teléfono, asegurándome de que las fechas y nombres fueran claramente visibles. Sabía que necesitaría estas pruebas para lo que estaba por venir. Luego, cerré el dispositivo y lo dejé exactamente como lo había encontrado. Regresé a mi habitación y me senté nuevamente en la cama, pero esta vez no me sentía devastado. Me sentía determinado. La humillación de anoche había sido solo el catalizador que necesitaba para descubrir la verdad completa. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando y qué tenía que hacer. Esa misma tarde, mientras mi familia seguía disfrutando su paseo navideño, tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Era Pilar Ruiz Moreno, mi antigua vecina del barrio de Chamberí, donde había vivido durante 40 años con Carmen. Pilar había sido como una hermana para nosotros. Cuando Carmen enfermó, ella fue quien nos acompañó en los momentos más difíciles. Después del funeral, mantuvimos contacto esporádico, pero la distancia y mi mudanza habían espaciado nuestras conversaciones. «¿Ignacio? ¡Qué sorpresa escucharte!», exclamó con genuina alegría cuando le expliqué quién era. «Justo ayer pensaba en ti y en Carmen. ¿Cómo estás, querido?». Su voz cálida contrastaba brutalmente con el tono frío que había escuchado en casa durante los últimos meses. «Pilar, necesito pedirte un favor muy grande. Es urgente y no tengo a nadie más a quien acudir». Le expliqué mi situación de manera resumida, sin entrar en todos los detalles dolorosos, pero dejando claro que necesitaba salir de casa de Beatriz inmediatamente. Pilar, con la generosidad que siempre la había caracterizado, no dudó ni un segundo. «Por supuesto que puedes venir, Ignacio. Sabes que siempre serás bienvenido en mi casa. Tengo la habitación de invitados disponible y me vendrá bien la compañía. Desde que murió Antonio el año pasado, esta casa se siente muy vacía». Sus palabras me tranquilizaron enormemente. Pilar era viuda como yo,
Tenía 64 años y habíamos compartido tantos momentos buenos en el pasado que sabía que podía confiar plenamente en ella. Pero necesito que sea discreto, Pilar. No quiero que mi familia sepa dónde estoy, al menos no inmediatamente. Necesito tiempo para organizar algunas cosas importantes. No te preocupes por eso. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Mi casa es tu casa, ya lo sabes. Después de colgar con Pilar, comencé a planificar meticulosamente mi salida. No quería parecer precipitado o emocional. Todo tenía que ejecutarse con precisión para que mi mensaje fuera claro y contundente. Saqué una maleta pequeña del armario y comencé a empacar solo lo esencial. Ropa para una semana, mis medicamentos, algunos documentos importantes que guardaba en mi habitación y las fotografías de Carmen que siempre mantenía en mi mesita de noche. Mientras doblaba cuidadosamente mis camisas, reflexioné sobre la ironía de la situación. Hacía 3 años, cuando llegué a esta casa, Beatriz había insistido en que trajera todas mis pertenencias. «Esta va a ser tu casa para siempre, papá», me había dicho entonces. Ahora me iba llevando solo una maleta, dejando atrás muebles, libros y recuerdos de toda una vida. Lo más importante que empaqué fueron las impresiones de las conversaciones de WhatsApp que había fotografiado. Las metí en un sobre manila junto con otros documentos. Estas pruebas serían fundamentales para lo que tenía planeado. Cuando terminé de hacer la maleta, me senté en el escritorio y escribí una carta que sería mi declaración de independencia. Quería que cada palabra fuera medida, que transmitiera dignidad en lugar de rencor. «Querida Beatriz», comencé, «después de mucha reflexión he decidido que es momento de buscar un lugar donde pueda vivir con la tranquilidad y el respeto que merezco en esta etapa de mi vida. No ha sido una decisión fácil, pero los eventos recientes me han hecho entender que necesito estar donde sea valorado por quien soy, no por lo que puedo aportar económicamente». Continué escribiendo. «Durante estos 3 años he intentado adaptarme a las dinámicas de vuestra familia, pero me he dado cuenta de que mi presencia genera más tensiones que alegrías. Por eso, he decidido mudarme a un lugar donde pueda contribuir de manera positiva y donde mi experiencia de vida sea apreciada». Terminé la carta con estas palabras. «Espero que esta decisión os permita disfrutar de vuestra intimidad familiar como siempre habéis deseado. Los niños siempre serán mis nietos queridos, y espero que algún día entiendan por qué el abuelo tuvo que tomar esta decisión. Con cariño, papá». Doblé la carta cuidadosamente y la dejé sobre la almohada de mi cama. Quería que fuera lo primero que vieran cuando subieran a buscarme. Esperé hasta las 7 de la tarde, cuando el sol ya se había puesto y las calles estaban menos transitadas. Llamé a un taxi y le di la dirección de Pilar. Bajé mi maleta silenciosamente y esperé en la puerta. Antes de salir, eché un último vistazo a la casa que había sido mi hogar durante 3 años. Las luces del árbol navideño seguían parpadeando en el salón. Los regalos que había comprado para los niños seguían esperando bajo el árbol, y todo parecía normal y festivo. Pero yo sabía la verdad que se escondía detrás de esa fachada de familia perfecta. Sabía lo que realmente pensaban de mí y cuáles eran sus planes para mi futuro. Cuando llegó el taxi, subí con determinación y le di la dirección de Pilar. No sentía tristeza ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de liberación, si finalmente hubiera recuperado el control de mi propia vida. Pilar me recibió en su apartamento de Chamberí con los brazos abiertos y una sonrisa genuina que no había visto en meses. Su hogar olía a canela y café recién hecho, un aroma acogedor que contrastaba completamente con la atmósfera fría que había dejado atrás. «Ignacio, te ves más delgado», me dijo mientras me ayudaba con la maleta. «Pero hay algo diferente en tus ojos, una determinación que no había visto desde los tiempos de Carmen». Esa primera noche en casa de Pilar dormí profundamente por primera vez en meses. No había gritos matutinos, no había reproches sobre facturas o quejas sobre mi presencia, solo paz y el sonido familiar del tráfico de Madrid filtrándose suavemente por las ventanas. Al día siguiente, 26 de diciembre, decidí que era momento de poner en marcha la segunda fase de mi plan.
Me dirigí a mi sucursal bancaria en el Banco Santander de la calle Alcalá, donde había mantenido mis cuentas durante los últimos 15 años. Mi ejecutivo de cuentas, Julián Morales Herrera, me atendió personalmente. Le expliqué que necesitaba hacer algunos cambios importantes en mis productos financieros. Durante estos 3 años, había autorizado a Beatriz como segunda titular de mi cuenta corriente, para facilitarle el acceso a los 600 euros mensuales que le daba para gastos. Don Ignacio, necesito que me confirme por escrito que quiere retirar a su hija como cotitular de la cuenta, me explicó Julián mientras preparaba los documentos. Así es, y también quiero cancelar la transferencia automática mensual que tengo programada a su cuenta. Julián me miró con curiosidad, pero mantuvo su profesionalismo. Entendido. ¿Necesita que le preparemos algún otro producto financiero? ¿Tal vez una cuenta de ahorro independiente? Efectivamente, quiero abrir una cuenta nueva donde únicamente yo tenga acceso. Y me gustaría conocer las opciones de depósitos a plazo fijo. Durante la siguiente hora, reorganicé completamente mis finanzas. La nueva cuenta corriente quedaría solo a mi nombre, con una tarjeta de débito nueva. Los 1.200 euros de mi pensión se depositarían directamente allí cada mes. También cancelé la domiciliación que tenía del seguro del coche de Rodrigo, que había estado pagando durante 2 años temporalmente mientras él se recuperaba de su época de desempleo. Ese favor temporal me costaba 120 euros mensuales que nunca me había devuelto. Cuando salí del banco, me sentía como un hombre nuevo. Por primera vez en 3 años, mi dinero era completamente mío. No habría más transferencias automáticas, no más accesos no autorizados, no más contributions forzosas a gastos que no había decidido. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Beatriz seguramente habría encontrado mi carta la noche anterior. Era solo cuestión de tiempo antes de que empezaran las llamadas. No me equivoqué. A las 3 de la tarde, mientras tomaba un café tranquilo con Pilar en su cocina, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. En la pantalla aparecía Beatriz una y otra vez. Las primeras 5 llamadas las ignoré completamente. Pilar me miraba con preocupación, pero yo le hice un gesto tranquilizador. Déjala que se desahogue un poco. Necesita entender que las cosas han cambiado. Finalmente, al 6º intento decidí contestar. La voz de Beatriz sonaba histérica al otro lado de la línea. «Papá, ¿dónde estás? Encontramos tu carta y estamos muy preocupados. Los niños están preguntando por ti y no sabemos qué decirles». Su tono había cambiado drásticamente comparado con la frialdad de Nochebuena. Ahora sonaba dulce, casi suplicante. Era fascinante cómo la desesperación podía transformar tan rápidamente la actitud de una persona. «Estoy bien, Beatriz. Estoy en un lugar seguro donde me tratan con respeto. ¿Pero por qué te fuiste así? Podríamos haber hablado. Si había algún problema, podríamos haberlo solucionado en familia». La hipocresía de sus palabras me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. ¿Hablar en familia? ¿Como cuando me prohibiste comer en Nochebuena delante de tus hijos? Papá, eso fue... Yo estaba estresada. Las fiestas me ponen nerviosa. No lo decía en serio. Beatriz, necesito que sepas que he tomado algunas decisiones importantes sobre mis finanzas. Ya no tendré acceso a mi cuenta bancaria y las transferencias mensuales han sido canceladas. El silencio que siguió fue revelador. Durante unos segundos, Beatriz no supo qué decir. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la dulzura artificial. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Has cancelado tu contribution a los gastos de la casa? Exactamente. Como me dijiste en Nochebuena, quien no contribuye no tiene derecho a nada. Pues bien, como ya no vivo ahí, no hay razón para que contribuya. Pero papá, nosotros contábamos con ese dinero. Tenemos compromisos financieros basados en tus aportes. La máscara había caído completamente. Ya no había preocupación por mi bienestar o fingida preocupación familiar. Solo pánico por la pérdida económica que mi partida representaba. Esos son tus compromisos, Beatriz, no los míos. Y colgué el teléfono. Durante los siguientes 2 días, mi teléfono no paró de sonar. Beatriz alternaba entre llamadas desesperadas, mensajes de voz sollozando
y súplicas por WhatsApp donde prometía que todo cambiaría si regresaba. Cada mensaje era más patético que el anterior. «Papá, por favor», contesta. «Los niños lloran por las noches preguntando dónde está el abuelo. Alba no ha querido tocar sus regalos de Navidad. Te necesitamos en casa. Rodrigo está muy arrepentido de cómo te trató en Nochebuena. Él quiere disculparse contigo personalmente. Papá, he estado pensando y tienes razón. Fui injusta contigo. Por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas». Cada mensaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta. La desesperación en sus palabras no provenía del amor filial, sino del pánico financiero. Era evidente que habían intentado acceder a mi cuenta bancaria y habían descubierto que ya no tenían autorización. El 28 de diciembre, mientras desayunaba tranquilamente con Pilar, escuchamos el timbre de la puerta. Mi amiga se asomó por la ventana y me hizo una seña preocupada. Es una mujer joven con 2 niños pequeños. Parece alterada. Sabía perfectamente quién era. Beatriz había descubierto dónde me encontraba, probablemente preguntando a antiguos vecinos del barrio que recordaban mi amistad con Pilar. «Déjala que toque. Yo hablaré con ella desde aquí, pero no la dejes subir». Pilar bajó a atender la puerta mientras yo me asomaba al balcón del segundo piso. Efectivamente, allí estaba Beatriz con Alba y Marcos, los 3 con caras de sufrimiento teatral que no me engañaron ni por un segundo. «¿Está mi padre aquí?», le preguntó Beatriz a Pilar con voz temblorosa. «Sí, está aquí, pero no quiere recibir visitas», respondió Pilar con firmeza. «Papá», gritó Beatriz mirando hacia arriba. «Por favor, baja. Solo quiero hablar contigo 5 minutos. Los niños te extrañan muchísimo». Me asomé un poco más para que pudiera verme, pero mantuve mi distancia. «Beatriz, todo lo que tenías que decirme ya me lo dijiste en Nochebuena. No hay nada más que discutir. Por favor, papá». Cometí un error. Estaba estresada y dije cosas horribles. Pero somos familia. Tenemos que poder perdonarnos. Alba, mi nieta mayor, levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Abuelo, ¿por qué no vienes a casa? Mamá dice que es culpa nuestra, que nos portamos mal en Navidad». Esas palabras me partieron el corazón, pero también me llenaron de indignación. Beatriz estaba usando a sus propios hijos como chantaje emocional, haciéndolos sentir culpables por una situación que ellos no habían creado. «Alba, cariño, tú y Marcos no tienen ninguna culpa de nada. Ustedes son niños maravillosos y el abuelo los quiere muchísimo. Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas y esas decisiones tienen consecuencias». «Papá, por favor», insistió Beatriz. «Podemos solucionarlo. Rodrigo y yo hemos hablado y queremos pedirte perdón oficialmente». «¿Dónde está Rodrigo ahora?», pregunté con sarcasmo. Está trabajando, pero en cuanto llegue a casa, vendrá a buscarte para disculparse». La mentira era tan obvia que casi me dio risa. Rodrigo no vendría a disculparse jamás. Probablemente ni siquiera sabía que Beatriz estaba aquí suplicando. «Beatriz, yo sé exactamente lo que tú y Rodrigo piensan de mí. Sé cuáles eran sus planes para mi futuro». Vi cómo la sangre se le iba del rostro. «¿De qué estás hablando, papá?». «La residencia San Fernando, 400 euros al mes, 4 camas por habitación. ¿Te suena familiar?». El shock en su expresión me confirmó que había dado en el clavo. Beatriz miró a su alrededor nerviosamente, como si quisiera asegurarse de que nadie más hubiera escuchado. «No sé de qué me hablas», murmuró débilmente. «Por supuesto que no sabes». Saqué mi teléfono y le mostré una de las capturas de pantalla que había tomado. Desde el balcón, ella no podía ver los detalles, pero el gesto fue suficientemente claro. «Los mensajes de WhatsApp son muy reveladores, Beatriz, especialmente los que hablan sobre vender mis muebles y sobre tus sueños donde yo muero en esa residencia». Beatriz se tambaleó ligeramente, agarrándose del brazo de Alba para mantenerse estable. Sus mejillas habían pasado de pálidas a completamente rojas. «Papá, déjame explicarte». «No hay nada que explicar. Durante 3 años pensé que estaba viviendo con mi familia, pero en realidad era solo una fuente de ingresos temporal
hasta que pudieran deshacerse de mí convenientemente. Los niños miraban la conversación sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero percibiendo claramente la tensión entre los adultos. Beatriz, llévate a los niños a casa. Esta conversación no es apropiada para ellos. No me iré sin ti, papá. Somos tu familia. Mi familia no me habría prohibido comer en Nochebuena. Mi familia no habría planeado internarme en secreto. Mi familia no habría soñado con mi muerte como una liberación. Cada palabra que pronuncié fue como una bofetada para ella. Finalmente, Beatriz entendió que yo sabía toda la verdad y que no había marcha atrás. Tomó a los niños de la mano y se alejó de la puerta. Pero antes de irse, me gritó con una voz llena de veneno que revelaba su verdadera naturaleza. «Eres un viejo egoísta, después de todo lo que hicimos por ti». Esa fue la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Esa misma tarde, alrededor de las 8, cuando Pilar y yo estábamos cenando tranquilamente viendo las noticias, escuchamos unos golpes violentos en la puerta principal del edificio. No era el timbre educado de la mañana, eran puñetazos furiosos que resonaban por toda la escalera. Pilar se levantó alarmada y se asomó a la ventana. «Ignacio, hay un hombre joven abajo que parece muy alterado. Está gritando tu nombre». Sabía perfectamente quién era. Rodrigo finalmente había aparecido, pero no para disculparse como había prometido Beatriz, sino para confrontarme. Su verdadera personalidad estaba saliendo a la superficie, ahora que se veía amenazado económicamente. «Ignacio», gritaba desde la calle, «sal aquí inmediatamente, tenemos que hablar como hombres». Su voz destilaba agresividad pura. Este era el mismo hombre que durante 3 años había fingido respeto hacia mí, mientras planeaba secretamente deshacerse de mí. Ahora, sin la máscara de cortesía, mostraba su verdadero carácter. Me asomé al balcón manteniendo una distancia prudente. Rodrigo estaba en la acera, completamente descompuesto, con el pelo revuelto y gesticulando violentamente. «Baja aquí, cobarde», me gritó cuando me vio. «Tienes que resolver este desastre que has creado. Rodrigo, si quieres hablar, hazlo desde ahí. Puedo escucharte perfectamente. No voy a discutir mis asuntos privados gritando en la calle. Baja aquí o subo yo. No vas a subir a ninguna parte. Esta no es tu casa y no eres bienvenido aquí». Su rostro se contrajo de furia. «Escúchame bien, viejo. Tu hija y yo tenemos compromisos financieros que dependen de tu aporte. La hipoteca, los gastos de los niños, todo está calculado incluyendo tu pensión. Esos son vuestros compromisos, no los míos. Nunca firmé ningún contrato que me obligara a mantener vuestra familia. Pero vivías en nuestra casa, comías nuestra comida, usabas nuestra electricidad y nuestro agua. Vivía allí porque vosotros me invitasteis y pagaba 600 euros mensuales por ello, más los gastos extra que constantemente me pedíais». Rodrigo empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. 600 euros no cubrían ni la mitad de lo que gastabas. La comida, los medicamentos, la calefacción extra porque siempre tenías frío. Entonces debisteis decírmelo desde el principio. Podríamos haber negociado una cantidad justa o buscar otra solución. La solución era que te portaras como un padre responsable. Los padres ayudan a sus hijos, no los abandonan cuando más los necesitan. La hipocresía de sus palabras me indignó profundamente. Padre responsable. ¿Como cuando planeabais internarme en la residencia San Fernando sin consultármelo? Vi cómo se quedó congelado en el sitio. Beatriz obviamente le había contado que yo sabía sobre sus planes, pero escucharlo de mi boca directamente lo descolocó completamente. Eso era solo una idea, una posibilidad para el futuro lejano. No era nada definitivo. Según los mensajes que leí, ya habíais visitado el lugar y calculado los costes. 400 euros mensuales para deshaceros de mí y quedaros con 800 de mi pensión. Esos mensajes eran privados, no tenías derecho a revisarlos. Estaban en el teléfono de mi hija, en la casa donde yo vivía. Pero tienes razón, no debería haberlos leído. Debería haber confiado en que mi familia me trataría con honestidad. Rodrigo se acercó más al portal del edificio.
y pude ver que sus manos temblaban de rabia. «Mira, Ignacio, vamos a resolver esto de una vez. O vuelves a casa y mantienes tus obligaciones familiares, o voy a subir ahí y te bajo yo mismo». «Rodrigo, estás amenazándome». En la calle, delante de testigos. ¿Realmente quieres añadir una denuncia por amenazas a tus problemas actuales? Pilar, que había estado escuchando toda la conversación desde la ventana de la cocina, apareció en el balcón junto a mí. «Joven, le aconsejo que se vaya inmediatamente. Ya he llamado a la policía y vienen en camino». La mentira de Pilar fue perfecta. Rodrigo miró hacia arriba con incertidumbre, valorando si ella estaba mintiendo o no. «Esto no ha terminado, Ignacio», gritó finalmente. «Tu familia te necesita y no puedes simplemente desaparecer cuando se te antoje. Mi familia me necesitaba cuando querían mi dinero, pero cuando me humillaron en Nochebuena, dejé de ser familia y me convertí en un estorbo. Beatriz cometió un error. Está arrepentida». «Beatriz está arrepentida de haber perdido mi aporte económico. Si realmente estuviera arrepentida del daño emocional que me causó, habría venido sola esta mañana, sin usar a los niños como chantaje». Rodrigo se quedó sin argumentos. Sabía que cada palabra que yo decía era verdad, y su frustración de no poder rebatir mis puntos lo estaba enloqueciendo. «Eres un egoísta», gritó como último recurso. «Tu propia hija está sufriendo por tu culpa». «Mi hija está sufriendo por las consecuencias de sus propias acciones. Yo solo estoy reaccionando a cómo me trataron». Finalmente Rodrigo se alejó del edificio, pero antes de irse me gritó: «Cuando te canses de jugar al mártir, sabrás dónde encontrarnos». Desde el balcón, lo vi subir a su coche y marcharse con un acelerón innecesario que delató su estado emocional. «Menudo carácter tiene ese muchacho», comentó Pilar sacudiendo la cabeza. «No me extraña que quisieras salir de esa casa». Los siguientes días transcurrieron con una tranquilidad que no había experimentado en años. Pilar y yo establecimos una rutina agradable. Desayunábamos juntos mientras leíamos el periódico. Salíamos a caminar por el Retiro por las tardes y por las noches veíamos series o simplemente conversábamos sobre nuestros recuerdos del barrio. Pero sabía que Beatriz no se rendiría tan fácilmente. El 2 de enero, cuando regresaba de comprar el pan en la panadería de la esquina, vi un coche familiar aparcado cerca del edificio de Pilar. Era el Opel Corsa blanco de mi hija. Esta vez no vinieron a llamar a la puerta. En su lugar, Alba y Marcos estaban jugando en el pequeño parque infantil justo enfrente del edificio, mientras Beatriz se sentaba en un banco fingiendo leer una revista, pero claramente esperando a que yo apareciera. Era una estrategia más sofisticada que las anteriores. No podía acusarla de acoso si simplemente estaba en un parque público con sus hijos, pero el mensaje era claro. Usaría a los niños como anzuelo emocional hasta conseguir lo que quería. Me acerqué al parque con paso decidido. Si Beatriz quería jugar esa carta, yo la enfrentaría directamente, pero protegiendo a mis nietos de ser manipulados más de lo que ya habían sido. «Hola, abuelo», me saludó Alba corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Su alegría genuina contrastaba dolorosamente con las intenciones calculadas de su madre. «Hola, princesa», le dije abrazándola fuerte. «¿Cómo están mis nietos favoritos?» Marcos también se acercó, pero se mantuvo más tímido. «Abuelo, ¿por qué no vives ya con nosotros? Mamá llora mucho desde que te fuiste». Las palabras del pequeño me atravesaron el corazón. Estos niños inocentes estaban pagando el precio de los errores de sus padres, y eso me dolía más que cualquier humillación que hubiera sufrido. Beatriz se acercó lentamente, con una expresión que intentaba parecer casual, pero sus ojos rojizos delataban noches de insomnio y preocupación. «Papá, qué casualidad encontrarte aquí», mintió descaradamente. Los niños querían jugar un rato antes de volver a casa. «Beatriz, ambos sabemos que esto no es una casualidad. Has estado observando los movimientos de Pilar para saber cuándo salgo de casa». Se sonrojó ligeramente al verse descubierta, pero mantuvo su compostura. Solo quería que los niños pudieran ver a su abuelo. Desde Navidad no han parado de preguntar por ti. Me senté en el banco junto a mis nietos, manteniéndome a cierta distancia de Beatriz. Quería hablar con los pequeños sin que su madre pudiera interferir demasiado en la conversación.
Alba, Marcos, quiero que sepáis algo muy importante. Lo que está pasando entre mamá, papá y yo son problemas de adultos. Nada de esto es culpa vuestra, ¿entendéis? Alba asintió seriamente. Mamá nos dijo que te fuiste porque estabas enfadado con nosotros por portarnos mal en Navidad. La manipulación de Beatriz me indignó, pero mantuve la calma por el bien de los niños. Eso no es verdad en absoluto, cariño. Vosotros sois niños maravillosos y nunca haríais nada que me enfadara tanto como para irme de casa. Entonces, ¿por qué te fuiste?, preguntó Marcos con los ojos llenos de confusión. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, y cuando eso pasa repetidamente, la persona lastimada tiene que protegerse yéndose a un lugar donde se sienta segura y valorada. Beatriz intervino nerviosamente. Papá, los niños no necesitan escuchar estas cosas. Son muy pequeños para entender problemas tan complicados. Al contrario, Beatriz, los niños merecen una explicación honesta, adaptada a su edad. Han sido usados como chantaje emocional y tienen derecho a saber que no son responsables de esta situación. Abuelo, dijo Alba tomando mi mano, ¿significa eso que nunca más vas a venir a casa? La pregunta directa me obligó a ser claro sin ser cruel. Significa que el abuelo necesita vivir en un lugar donde se sienta respetado, pero eso no cambia el amor que siento por vosotros. Vosotros siempre seréis mis nietos queridos, sin importar dónde viva. ¿Podemos visitarte en tu nueva casa?, preguntó Marcos esperanzado. Miré a Beatriz antes de responder. Eso dependerá de que vuestros padres entiendan y respeten las decisiones que he tomado. Si aprenden a tratarme con dignidad, podremos encontrar una manera de que nos veamos. Beatriz aprovechó la abertura. Papá, nosotros queremos que vuelvas. Hemos reflexionado mucho sobre lo que pasó en Navidad y Rodrigo y yo estamos dispuestos a cambiar. ¿Cambiar qué exactamente, Beatriz? Nuestra actitud, la forma como te hablamos. Queremos tratarte con el respeto que mereces como nuestro padre. ¿Y qué pasa con los planes de internarme en la residencia San Fernando? Vi cómo se tensó al escuchar el nombre específico. Eso nunca fue un plan real. Solo eran conversaciones teóricas sobre posibilidades futuras. Conversaciones teóricas donde calculabais costes exactos y discutíais cómo convencerme de ir voluntariamente. Los niños nos miraban sin entender completamente la conversación, pero percibiendo la tensión entre nosotros. Papá, por favor, dame una oportunidad de demostrar que he cambiado. Los niños te necesitan. Yo te necesito. Beatriz, el daño está hecho. La confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Y honestamente, no creo que hayas cambiado. Creo que estás desesperada porque tu situación económica se ha vuelto insostenible sin mi aporte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no pude determinar si eran genuinas o calculadas. Es verdad que estamos pasando dificultades, pero eso no significa que no te ame como padre. Me levanté del banco y besé la frente de cada niño. Alba, Marcos, recordad siempre que os quiero muchísimo. Portaos bien y cuidaos. Mientras me alejaba, escuché a Beatriz susurrar desesperadamente: «Papá, por favor, no nos abandones así». Pero esta vez, sus palabras no lograron detenerme. Pasaron los meses, y mi nueva vida con Pilar se consolidó de manera natural. Ella necesitaba ayuda con las tareas domésticas más pesadas, y yo encontré propósito en ser útil sin sentirme explotado. Juntos creamos una dinámica de apoyo mutuo que beneficiaba a ambos. En marzo, establecí una rutina de ejercicios matutinos en el gimnasio del centro de mayores del barrio. Allí conocí a otros hombres de mi edad que habían pasado por situaciones similares con sus familias. Descubrí que mi historia no era tan única como había pensado. Manuel Ruiz Castillo, un excontable de 70 años, me contó cómo su hijo había intentado convencerlo de firmar un poder notarial para simplificar los trámites bancarios, cuando en realidad quería acceder a sus ahorros. Antonio Vega Morales había sido prácticamente expulsado de casa de su hija cuando se recuperó de una operación y ya no necesitaba cuidados constantes. Estas conversaciones me confirmaron que había tomado la decisión correcta.
No era un padre desnaturalizado, era un hombre que había recuperado su dignidad. En abril, Pilar comenzó a recibir llamadas extrañas, números desconocidos que colgaban cuando ella contestaba. Sospechábamos que Beatriz o Rodrigo estaban intentando confirmar que yo seguía viviendo allí, pero sin atreverse a enfrentar la situación directamente. El cambio real llegó en mayo. Pilar llegó una tarde del mercado con noticias inesperadas. Ignacio, me encontré con Mercedes López. ¿Te acuerdas de ella? Vivía en el tercer piso de tu antiguo edificio. Por supuesto. ¿Cómo está? Bien, pero me contó algo interesante sobre tu hija. Aparentemente han puesto el piso en venta. La noticia no me sorprendió tanto como debería haberlo hecho. Durante estos meses, había calculado mentalmente los números. Sin mis 600 euros mensuales, más los 120 del seguro del coche, más los gastos extra que constantemente me pedían, Beatriz y Rodrigo habían perdido aproximadamente 800 euros de ingresos mensuales. Mercedes dice que han puesto un cartel de "se vende" muy discreto en el portal y que han visto gente visitando el apartamento los fines de semana. Era inevitable, comenté sin emoción aparente. Sus gastos estaban calculados incluyendo mi aporte. Sin él, no pueden mantenerse. 2 semanas después, Pilar regresó del centro de salud con más información. El farmacéutico me comentó que tu hija ya no viene a recoger las medicinas de los niños aquí. Dice que ahora van a la farmacia de Vallecas. Vallecas, un barrio mucho más modesto que donde habían estado viviendo. La confirmación de que mi decisión había tenido las consecuencias exactas que había previsto. En junio, mientras paseaba por el rastro un domingo por la mañana, vi algo que me impactó profundamente. En uno de los puestos de segunda mano estaba la cómoda antigua de Carmen que había llevado a casa de Beatriz 3 años atrás. La misma cómoda donde guardaba nuestras fotografías de boda y los primeros dibujos que Beatriz había hecho de niña. El vendedor, un hombre mayor con aspecto cansado, me confirmó lo que sospechaba. Me la trajeron hace 2 semanas, una pareja joven con 2 niños. Dijeron que se mudaban a un apartamento más pequeño y no tenían espacio. ¿Cuánto piden por ella? 150 euros. Es una pieza sólida, pero estos muebles antiguos ya no se venden como antes. La cómoda que Carmen y yo habíamos comprado en nuestro primer aniversario, por la que habíamos pagado el equivalente a 2 sueldos completos en aquella época, ahora se vendía por 150 euros para que Beatriz pudiera llegar a fin de mes. No la compré. Ese capítulo de mi vida había terminado y recuperar objetos del pasado no cambiaría esa realidad. En julio llegó la confirmación definitiva. Pilar recibió una llamada de una antigua vecina. El apartamento donde vivía Ignacio con su hija se vendió. Los nuevos propietarios ya se han mudado. Esa noche, sentado en el balcón de Pilar tomando un café después de la cena, reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido en apenas 6 meses. Mi hija había perdido su hogar, había tenido que vender muebles familiares y había sido obligada a mudarse a un barrio menos privilegiado. Algunas personas podrían haber sentido lástima o incluso culpa, pero yo solo sentía una extraña paz interior. Había enseñado una lección sobre respeto y consecuencias que era necesaria, aunque dolorosa. ¿Crees que aprenderán algo de todo esto?, me preguntó Pilar, que había seguido toda la situación con comprensión y apoyo. Espero que sí, pero si no lo hacen, al menos yo he recuperado mi dignidad y mi tranquilidad. ¿Y si intentan volver a contactarte? Dependerá de cómo lo hagan. Si vienen con humildad genuina y respeto real, podré considerar una relación limitada. Pero si vienen con las mismas actitudes de antes, sabrán dónde está la puerta. La brisa nocturna de julio era agradable, y por primera vez en años me sentía completamente en paz conmigo mismo. Han pasado ya 10 meses desde aquella Nochebuena que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas en el pequeño estudio que Pilar acondicionó para mí en su apartamento, puedo afirmar sin dudas que tomé la decisión correcta. Mi rutina diaria se ha convertido en algo que realmente disfruto. Las mañanas las dedico a ayudar a Pilar con las tareas domésticas y las compras. Por las tardes, acudo al centro de mayores donde he formado un grupo de ajedrez con otros jubilados.
Los miércoles doy clases de mecánica básica a jóvenes en el centro comunitario, compartiendo los conocimientos acumulados durante 40 años de oficio. Esta nueva vida me ha devuelto algo que había perdido sin darme cuenta: el sentido de propósito. Ya no soy una carga económica tolerada a regañadientes, sino alguien que contribuye activamente a su comunidad y es valorado por sus aportes. En septiembre, exactamente 9 meses después de mi partida, recibí una carta que no esperaba. No llegó por correo electrónico ni por WhatsApp, sino por correo postal tradicional, en un sobre blanco dirigido a mí con letra cuidadosa que reconocí inmediatamente. Era la caligrafía de Beatriz cuando era pequeña y se esforzaba por escribir bonito. «Querido papá», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas algunas cosas importantes antes de que sea demasiado tarde». Continué leyendo con curiosidad, pero sin la angustia emocional que hubiera sentido meses atrás. «Has tenido razón en todo desde el principio. Rodrigo y yo te tratamos como un medio para resolver nuestros problemas económicos en lugar de valorarte como el padre y abuelo que siempre fuiste. La humillación de Nochebuena fue el colmo de una serie de faltas de respeto que ahora veo con claridad. Perdimos la casa en julio. Tuvimos que vender muchas de tus cosas, incluyendo la cómoda de mamá Carmen, algo que me duele profundamente porque sé lo que significaba para ti. Ahora vivimos en un apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. Los niños comparten dormitorio y yo duermo en el sofá del salón. Rodrigo ha cambiado mucho desde que nos mudamos. La presión económica lo ha vuelto amargado y a veces me habla de la misma manera horrible como nosotros te hablábamos a ti. Ahora entiendo lo que se siente ser tratado como una carga en lugar de como una persona querida. Los niños preguntan por ti constantemente. Alba ha empezado a escribir cartas que nunca envía, dirigidas al abuelo Ignacio. Marcos dibuja familias en el colegio, pero siempre incluye una figura apartada del grupo que dice que eres tú. Esta parte de la carta me tocó profundamente, pero mantuve la objetividad emocional que había desarrollado durante estos meses. No te escribo para pedirte que vuelvas o que nos ayudes económicamente. Sé que no tengo derecho a pedir nada después de cómo te tratamos. Te escribo porque quiero que sepas que he aprendido la lección más dura de mi vida. Que la familia no se define por la sangre o las obligaciones, sino por el respeto mutuo y el amor genuino. Si algún día decides que quieres conocer a la nueva Beatriz, la que ha aprendido el valor de la humildad y la gratitud, estaré esperando. Pero si prefieres continuar tu vida sin nosotros, lo entenderé completamente y respetaré tu decisión. Gracias por enseñarme, aunque haya sido de la manera más dolorosa posible, lo que significa realmente ser una buena hija. Te quiero, papá. Beatriz. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio. No sentí el impulso inmediato de responder, ni tampoco el deseo de ignorarla completamente. Era una carta que requería tiempo de reflexión. Esa noche, durante la cena, le comenté a Pilar sobre la carta. «¿Qué piensas hacer?», me preguntó con la sabiduría práctica que siempre la había caracterizado. «Por ahora nada. Si realmente ha aprendido algo de esta experiencia, puede esperar. La paciencia también forma parte de valorar a las personas. ¿Y si no vuelve a escribir? Entonces significará que su arrepentimiento no era tan profundo como decía en la carta». 2 meses después, en noviembre, recibí una segunda carta. Esta vez era más breve, pero incluía algo especial: dibujos de Alba y Marcos. Los niños habían hecho retratos del abuelo con mensajes como «Te echo de menos» y «¿Cuándo vienes a vernos?». Esta segunda carta confirmó que el arrepentimiento de Beatriz no había sido un impulso momentáneo nacido de la desesperación, sino una reflexión sostenida en el tiempo. Finalmente, decidí responder. Escribí una carta cordial pero firme, explicando que agradecía sus disculpas y que podríamos considerar encuentros esporádicos en terreno neutral, siempre que se respetaran ciertas condiciones sobre trato mutuo y límites claros. No sé si esta historia tendrá un final completamente feliz. Puede que Beatriz y yo
reconstruyamos una relación limitada pero respetuosa, o puede que los viejos patrones regresen con el tiempo. Lo que sí sé es que, independientemente de lo que pase con mi familia, he recuperado algo invaluable: mi autoestima y mi paz interior. Cada mañana me despierto en una casa donde soy bienvenido, donde mi opinión importa, donde mis contribuciones son apreciadas. He aprendido que a los 67 años aún es posible reinventar la vida y encontrar felicidad en lugares inesperados. La lección más importante que quiero compartir es esta: nunca es demasiado tarde para defenderse del maltrato, incluso cuando viene de la propia familia. El respeto se enseña con el ejemplo, y a veces ese ejemplo debe ser doloroso para que sea efectivo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.